Buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a hoy día eh, a tratar de cubrir este tiempo con una materia que va a venir después en vuestra formación. O sea, estamos a usted, la gente de los primeros ciclos, está en una etapa de cimentar las ideas fundamentales, los conocimientos de base. Y ese conocimiento de bases, luego, a mitad de carrera, va a darle, digamos, sustento a todo un conjunto de herramientas que se utiliza en la ingeniería de sistemas. La segunda parte, la mitad de la carrera, es más instrumental. Estas son más teóricas, más de base. Y la tercera parte de la carrera es de aplicación real, física, en la realidad que vamos a desenvolvernos como profesionales. Bien, entonces en esta formación, al final de cuentas, usted va a salir de la carrera trabajando en una organización en la que usted, si no hace programación de aplicaciones, que es lo que más o menos la gente cree que hace un ingeniero de sistemas, pero haciendo incluso programación de aplicaciones, usted va a tener la oportunidad de pensar cómo darle solución a necesidades organizacionales. Y la solución se trata de formular un modelo, o sea, modelar la solución, ¿ya? Y hablamos de la solución o de sistemas o de subsistemas, si quiere, de la organización. Solución de negocio, solución de negocio. El método que vamos a mostrar, o la metodología para hacer ello, se cimenta básicamente en el análisis de sistemas. Lo que vamos a ver ahora se llama análisis de sistemas. Sigue los pasos del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, que consiste en 5 pasos. Sí, yo lo he reducido, ¿no? Lo he apretado, porque en la práctica se hace eso. 5 cosas, ¿ya? Y vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Pero antes hay ciertas consideraciones llamadas preliminares, que tienen que ver con la claridad de aquello que voy a hacer. Y entonces, primero, una cuestión preliminar es saber qué es la informática. ¿Qué es la informática? La informática, en forma resumida, es una disciplina, no es una interdisciplina, es una disciplina que se encarga de aplicar métodos, técnicas, buscando desarrollar soluciones, pero en el uso racional y automatizado de la información. Su foco, su centro es la información. Y se apoya, lógicamente, en la computadora, que es su instrumento. Entonces, la computación, en ese contexto, entonces se refiere a la aplicación de conocimientos, métodos o metodologías, técnicas, herramientas, marcos, pensados con el propósito de diseñar los componentes de un sistema computacional o de sistemas que operan o se accionan en una o con una computadora. Eso es la computación, ¿ya? El foco central de la computación es la computadora. ¿Qué es? ¿Cómo se construye? ¿Y cómo se usa? Mientras que la informática es la información, su uso racional y también la automatización de ella, ¿no? La ingeniería de sistemas es otra cosa totalmente distinta. Es una interdisciplina que aborda los sistemas, fenómenos, problemas complejos, con el uso
del modelado. Y hemos dicho principalmente matemático. Para el diseño de sistemas mejorados u óptimos, o totales, yo digo completos. El diseño de sistemas completos. Y la ingeniería de sistemas, según nuestra referencia institucional en la FIS, se sustenta en los principios, en la filosofía, en el enfoque y en la ciencia de los sistemas. Ahí se sustenta. Su sustento está ahí. Pero además utiliza ciertas herramientas, ¿no? Es perspectivista, constructivista, transdisciplinaria, es integradora, cibernética, y trata de resolver en una unidad de conocimiento y de propuesta, lógicamente, que es una solución, una propuesta integrada, aspectos que tienen diferente naturaleza, pero que están integradas en un sistema que funciona. Y la ingeniería de sistemas se aplica a los ambientes sociales, a los ámbitos organizacionales, cuya condición es que sean complejos e integrales. Esa es la condición. A eso se dice, eso es ingeniería de sistemas. Se utiliza una expresión para este tema que vamos a ver muy seguido, que es el análisis de los sistemas. El análisis de sistemas. Perdón, un segundito, jóvenes, un ratito. Gracias. Bien, el análisis de sistemas es la metodología de la ingeniería de sistemas. Se aplica en el estudio de fenómenos, de un fenómeno complejo que hemos identificado, y siempre, escuchen bien, no se olviden, la metodología siempre parte del estudio de las necesidades. Yo en un artículo que he publicado ahí en UNET explico que hay una diferencia. El último artículo que he publicado, hay una diferencia entre el estudio de necesidades con el estudio de los requerimientos. Una necesidad es entender de una manera más completa lo que hay detrás de algo que está sucediendo y que preocupa. Y entonces, todas las metodologías abordan las necesidades del cliente o las necesidades de quien te requiere, ¿no? Lo aborda, lo tiene que estudiar, pero tienen que entender parte del estudio de las necesidades reales y diseña una propuesta de sistema mejorado, en la que, sin duda alguna, lógicamente, se tiene que tomar en cuenta la totalidad y no solamente las partes, tanto de las necesidades como de la propuesta que se hace. Bueno, recurre por ello a diferentes puntos de vista, pero puntos de vista autorizados, calificados, y va creando posibilidades, alternativas, que en todos los casos son la conjunción completa de factores, completas o integrales, ¿no? Puede partir el análisis de sistemas desde una visión de la totalidad y descomponer o componentizar esa propuesta. Eso se llama solución top-down.
o puede partir observando algo específico de un entorno determinado y va desarrollando la propuesta de forma progresiva, inductiva e integradamente. Se puede ir por los dos caminos. Y vamos a nosotros a revisar este método que es el análisis de temas que INCO se plantea. Y me van a permitir un momentito porque se ha aparecido algo acá primero que debería salir al final. Pero un segundito. Tengo que modificar esto. Es un... un segundito. Animaciones. Ah, ya. Esto va a ir. Sí, ya. A ver, déjeme ver si está bien. A ver. No, ¿qué? Ya. Ya. A ver, vamos. Dijo que no he podido hacer la modificación, ya. Por una razón será. Eh, bien, decíamos que la metodología de sistemas tiene una versión que es impulsada por la gente de INCOSE, el Consejo Internacional, que se le va a llamar similar. Similar.
¿Qué dice esta metodología? Como hemos mencionado, toda la metodología de sistemas arranca tomando en consideración el, el análisis de, perdón, el estudio de las necesidades. Arranca siempre con el estudio de necesidades. Ese es su punto de partida. Y entonces, ese estudio de necesidades te plantea tener muy en claro cuál es la situación actual del problema. O se le llama estudiar la situación problema, le llama. Estudiar la situación problema. No es que yo tenga que encontrar un problema. De repente lo que encuentro no es una problemática, no es una buena mática. Lo que yo tengo que estudiar es cuál es toda la situación que envuelve la necesidad por la cual me requieren formular una solución. Se llama el estudio de la situación problema. Este estudio tiene formas, ¿ya? Estudio de necesidades. Y como digo en el artículo que he publicado en la revista de la facultad, menciona una manera cómo hacerlo. Pero yo tengo que decir acá que ese abordamiento de la situación requiere que usted seleccione por lo menos 5 personas, 5 participantes que conozcan de lo que estamos estudiando, pero que tengan los 5, 6, 7, 8 o máximo 9 puntos de vista distintos, para que me describan la situación problema, nos pongamos de acuerdo para ver si coincide con la percepción de todos y podamos luego decirle a quienes nos han encargado, los usuarios finales, que nos han encargado de hacer un diseño de una solución, si ellos están de acuerdo con el entendimiento que se ha tenido de esa situación problema. Una vez que he hecho ese estudio de la situación problema, yo paso a la siguiente etapa, que es investigar, definir qué alternativas hay frente a esa situación. Pero para eso, entre estudiar la situación y investigar alternativas, hay la necesidad de hacer un diagnóstico. Porque si hay un problema, puede haber un camino, 2, 3, 4 caminos distintos, alternativos. Pucha, ahora sí, otra vez, un ratito. Bien, decíamos entonces alternativas. Yo luego que tengo el entendimiento
de la situación en la cual tengo un diagnóstico de algo que resulta necesario, proponer una mejora, un cambio, una eliminación, una cosa nueva, etcétera, yo digo cuáles son las alternativas que habría. Y diseño las alternativas. Investigo y diseño alternativas. Esas alternativas, al diseñarla, puede suceder que yo me encuentre que los caminos que se tienen no agotan necesariamente la situación problema o el diagnóstico de hecho. Y tenga la necesidad de reevaluar el estudio que se hizo anteriormente del problema. Diciendo, oye, aguanta, pero puede haber este camino, pero no se ve en el estudio de la situación del problema que eso puede ser algo que esté en las, digamos, en el entendimiento del fenómeno que se quiere o del sistema que se quiere mejorar, ¿no? Entonces, la investigación de alternativas puede llevar a una revisión nuevamente de la situación del problema. De no ser así, las alternativas se evalúan con diferentes consideraciones, criterios, sobre todo de costo y beneficio, y esas alternativas nos van a dar un camino. Si yo tengo que, digamos, emprenderme ese camino, eh, entonces me toca hacer el diseño de detalle, diseñar el diseño final, que corresponde a una alternativa que se ha escogido. Si el modelamiento, al querer hacerlo, plantea alguna duda, alguna observación central, yo puedo volver a reevaluar las planteamientos alternativas porque de repente en tratar de implementar o de diseñar la solución que se había escogido, nos encontramos con ciertas dificultades y entonces mejor buscamos nuevas alternativas o cambiamos las alternativas para evaluar nuevamente. ¿Ya? El modelar el sistema es la tarea que le toca principalmente al ingeniero de sistemas. Especificar qué componentes tiene, esos componentes cómo se relacionan y cada componente qué hace, cómo lo hace, qué requiere, etc. Una vez que yo he modelado el sistema, lo paso a la fase de construcción. Se construye, pero no es una fase de la ingeniería de sistema. La ingeniería de sistema no se mete con ese tema. La ingeniería de sistema traslada a los especialistas para que hagan la construcción. Y la construcción ya es metodología, proceso que está bajo la responsabilidad de los especialistas. Una vez que concluye la construcción, ya nuevamente entramos a tallar en la integración de los componentes construidos o desarrollados. Entonces, la siguiente fase nuestra es integrar los componentes de la solución construida. Una vez que se ha integrado, se prueba, se prueba. Hay que probar. Hay varios tipos de pruebas. Hay pruebas funcionales, hay pruebas integrales, hay pruebas no funcionales, en fin. Hay una serie de pruebas que hay que desarrollar para yo, luego de eso, ya probado, ya experimentado, libere el sistema, es decir, lo ponga en práctica, ya lo ponga en marcha el sistema. Ojo que no puede ser que en la etapa de liberación, cuando yo voy a liberar, que de sacar este trabajo de integración y de prueba, requiera especificaciones más precisas, requiera cambios en el modelo y por eso retrocede a reevaluarse. Si no, se integra y luego se tiene la posibilidad de ponerlo en marcha, se dice liberar el sistema. Ojo que cuando yo libero el sistema puede suceder que ha hecho falta hacer algo más para que se pueda utilizar, para que pueda funcionar bien en tal clima, en tal circunstancia, y yo reevalúo todo el proceso desde la construcción a la integración del sistema, ¿no?
Pero la liberación del sistema, o sea, la puesta en marcha del sistema no cierra el ciclo completo del proceso de análisis del sistema, porque yo ya una vez implementado el sistema debe ser monitoreado, tiene que evaluar su desempeño y si no, ver qué cosas se necesita ajustar en el sistema. Y una vez que ya se desempeña, le doy seguimiento, bueno, es ahí donde decimos el propósito de, del análisis sistema ha llegado a su fin, porque lo que ya se tiene son resultados para el cliente o para los que han requerido del sistema, ¿no? Bien, el abordamiento metodológico del análisis sistema tiene varias entradas, esquematizaciones. Una es el llamado modelado BIM, ¿no? De la ingeniería de sistemas. Es un enfoque en procesos, son, como ven ahí, 6 etapas, desde el abordamiento, las necesidades, el análisis, el diseño, la construcción, la implementación, y finalmente siempre un sistema puede terminar, eh, digamos, obsoletamente y sacarlo del sistema. Esa es la última etapa. Hay un método, un modelado de tipo espiral, que es progresivo, de acercamiento progresivo a la solución final. Y eso es porque se requiere mucha rapidez en ya sacar cosas que necesita la organización. También hay una metodología blanda, que ya hemos comentado a ustedes en algún momento, que va más allá de los problemas, de los sistemas que pueden ser conocidos y se sabe cómo abordarlo. Para este caso, se trata de aplicar la metodología para los temas que no se conocen, o que no es fácil solución. Y también se utiliza metodológicamente marcos. El modelo del sistema es un marco, es decir, qué componentes tiene un sistema de información y cómo deberían relacionarse, cómo debería funcionar para, en ese sentido, el sistema logre su mejor eficacia. Y esa propuesta, bajo ese marco, se llama también análisis de sistemas, ¿no? Un segundito, un segundito.
Bien, decíamos que hay diferentes abordamientos, formas de despliegue del análisis de sistemas. Claro que la metodología de sistema blanda no está dentro del marco original de lo que se llama el análisis de sistemas, pero es la metodología que se utiliza para los sistemas, como ustedes saben, cuyas complejidades no están debidamente estructuradas, organizadas, ¿no? Y el modelo viable es un marco general, marco general. No es un método, sino yo lo que digo es, el sistema organizacional debe funcionar de esta manera y por lo tanto requiere desarrollar ciertas capacidades para abordar el entorno, para abordar la operación, para abordar la forma de cómo se coordina las acciones de la organización, para ver cómo se logra consistencia, coherencia, se desarrolla la inteligencia y se gestiona con un direccionamiento determinado. Y en base a eso, yo digo, esto es lo que hay que hacer. Si el problema es este, que se tiene, esto es lo que hay que añadir, cambiar, transformar bajo el modelo viable. El modelo viable es simplemente lo que está dando, es un marco de funcionamiento de una organización que tiene buen pronóstico. Eso es lo que te da. Eh, el marco general para construir de un sistema o una solución de negocio, ese marco general es este. Un primer paso se llama la ingeniería del sistema. Como hemos mencionado sobre el estudio de las necesidades de negocio, yo armo, construyo una definición de esa necesidad, qué es lo que se requiere. Y luego sigo una metodología de análisis de sistemas para modelar el sistema de negocio, que está compuesto de una serie de componentes articulado para que sirva para un propósito determinado. Y yo de ahí, una vez que he hecho el diseño del sistema de negocio, formulo los requerimientos, especifico los requerimientos, o sea, qué cosas se necesita construir para implementar el modelo. Y le entrego a cada especialista la tarea que corresponde. Esa es la ingeniería de sistema. Ahí termina la ingeniería de sistema. Luego viene la siguiente etapa, que es la del desarrollo del sistema, la construcción del sistema. Y nace del análisis de requerimiento del sistema de negocio, análisis de requerimientos que se ha formulado en la etapa final de ingeniería de sistemas, que es la expresión de requerimientos, se hace análisis de esos requerimientos y se formula un diseño técnico donde se especifica, puede ser caso de uso, se especifica las cosas, los aspectos técnicos de lo que hay que construir y luego se construye, se prueba y luego se entregan los componentes técnicos a la última etapa, que es la etapa también de la ingeniería de sistemas de implementación. Entonces hago las pruebas y desarrollo todas las actividades para integrar, implantar y termina el proceso con la solución implementada y monitoreada de dicha solución. Los conceptos que tenemos asociados en este sentido es negocio. Se utiliza la palabra negocio, pero negocio tiene una serie de acepciones en el lenguaje español, pero la que a nosotros nos interesa es esa que dice, eh, la que se refiere al quehacer o al trabajo, ocupación que alguien tiene. Yo digo, ¿cuál es tu negocio? A usted le pregunto, ¿cuál es vuestro negocio? Estudiar, hacer la tarea de estudiantes. ¿Cuál es mi negocio? Trabajar enseñando. Mi negocio es enseñar. O sea, cuando usamos la palabra negocio en esta metodología, va a usar la acepción a la que se refiere negocio como algo que se hace, como qué es lo que está haciendo el sistema que voy a construir, qué es lo que debe hacer. Un sistema de negocio, entonces, cualquier proceso, producto, cualquier aspecto identificable es de la organización. Y el sistema de negocio tiene que ver, que también se llama negocio, con algo
que se quiere que se haga, ¿no? Entonces, cuando yo describo o estudio la necesidad, eh, en ese estudio de necesidad, yo voy a estar identificando eh, la naturaleza del sistema que yo tengo que mejorar haciendo una propuesta. Más por lo que hace. Yo tengo que saber que lo que yo voy a construir, voy a diseñar para que se ponga en marcha, va a afectar la naturaleza del negocio porque va a afectar lo que hace la organización, ¿no? El modelo de negocio de predicción explícita, formal y completa los sistemas de lo que el sistema es, perdón, debe ser, describiendo lo que hace. Debe expresar sin ambigüedades gráficas y descriptivamente lo que se desea que el sistema realice, considerando su propósito, objetivo, el alcance. Entonces, son la descripción de las intencionalidades más centrales de lo que se quiere hacer, ¿no? Perdón. Hay otro concepto que se llama dueño del negocio. El dueño del negocio se refiere a quién tiene capacidad para definir la naturaleza del área, la naturaleza del sistema que estoy diseñando. Ahí se le llama dueño del negocio, dueño de lo que hace la solución que estoy planteando. Tengo también un aspecto importante que es la especificación de los procesos que se van a plantear en la solución. Y esa descripción de los procesos se hace con estándares. El IDEX 0 es uno de ellos, que es un estándar muy difundido, pero que nace en los federales de los Estados Unidos para desarrollar sistemas que permitan integrar diferentes componentes que tienen condición asistida, es decir, los computadores complementan la manipulación humana, ¿ya? Y se hablaba del IDEX 0 cuando en ese diseño de procesos se utilizaba un método, una metodología, el SAT, ¿no? Otro elemento, otro concepto, permítame que me pare porque estoy con un poco de calambre. El otro concepto es el BPMN, el BPMN. Es una nomenclatura de procesos también. Perdón, disculpa un ratito, disculpa un ratito. La otra definición también importante en trazado de procesos son dos nomenclaturas, dos estándares. El IDEX 0, como digo, que tiene su raíz, su origen en el desarrollo en el campo de las tecnologías que se utilizaba en los federales, especialmente en el área de defensa, y es una nomenclatura que pinta bien para describir los procesos, los macroprocesos, los procesos. Mientras que la nomenclatura BPM, la nomenclatura BPM, es uno que más bien pinta mejor en la descripción de los procesos, pero para ponerlos
en marcha o construirlos, porque dan mucho más detalle, de mayor utilidad para los técnicos, mientras que el IDEF 0 de mayor utilidad y uso para la gente que administra la organización, a los altos niveles. Eh, Tenemos también lo que se llama los diagramas de flujo de actividades. El diagrama de flujo de actividades es un componente, es también el componente de la descripción de los procesos de una organización, de los procesos de un subsistema o de un componente organizacional que, digamos, permite saber ya las actividades finales que tiene el proceso. Es muy utilizado por los informáticos con el lenguaje unificado de modelado, se llama el lenguaje unificado del modelado, se utiliza para describir estrictamente actividades, es decir, esa nomenclatura es una nomenclatura para describir los elementos más de detalle de un proceso, ¿no? También utilizamos la metodología de lo que se llama la regla de negocio. ¿Qué es una regla de negocio? Es algo que se hace en un proceso, algo que el proceso debe realizar, pero que no es de fácil ejecución, no es fácil ejecutarlo. Y la regla de negocio es la especificación al detalle, muy al detalle, con condiciones, reglas, referencias que se pueda tener externamente a fin de que un proceso se haga en forma adecuada. Por ejemplo, si yo digo las mercancías que vienen al Perú del extranjero pueden ser sometidas a aranceles diferenciados, dependiendo de qué partida arancelaria pertenecen, de qué país han venido, de qué volúmenes se trata, en fin. Es un conjunto de condiciones para poder aplicarle un impuesto. Y entonces yo utilizo la regla de negocio, porque la regla me va a dar una especificación apropiada de eso. Y los requerimientos o requisitos de negocio son las especificaciones de todo lo que se quiere construir o si se quiere o si se desea adquirir para que el sistema tenga, digamos, forma, construcción final, ¿no? Entonces, dice los requerimientos, lo que se hace, lo que se especifica para construcción, debe estar aprobado para que pueda ser atendida y por su naturaleza debe ser concisa, consistente, no debe ser ambigua, debe estar formalizado y debe haber calificado porque es posible hacerlo y además se constituyen entregables, es decir, se puede verificar, ¿no? Y todo requerimiento debe estar claramente entendido, tanto por el que formula como por quien lo va a atender. Bien, la primera fase, perdón, un segundito. Un segundito, un segundito. Gracias, jóvenes, mil disculpas. Estas cosas me pasan normalmente más tarde en la noche. Ya, bueno, primera fase, cuando yo hago un análisis de sistemas, un modelado de negocio, siempre es definir, clarificar el propósito y objetivo o objetivos que tiene eso que yo voy a diseñar.
ese componente, que puede ser un proceso, puede ser un producto, un área, en fin, algo, en primer lugar yo tengo que saber cuál es el propósito que se tiene, qué objetivos persigue. Para eso, la primera actividad en esta fase es identificar los dueños. Los dueños. Los dueños, ¿qué significa un dueño? Como hemos dicho antes, es alguien que tiene la capacidad de definir la naturaleza de ese producto que voy a diseñar. Él es el que va a definir qué es, qué naturaleza tiene, qué va a hacer. Y también tiene la capacidad para modificar, si caso fuera necesario, eso de lo que vamos a construir corresponde. Se le llama dueño. El dueño no necesariamente es el propietario de la organización. Una cosa es que tú tengas la titularidad legal y otra cosa es que tú influyas principalmente en la naturaleza de algo. A veces los dueños son más los que operan una situación determinada. Ellos son los dueños. Así se le llama. Y entonces yo tengo que identificar a todos los dueños involucrados en el tema que me han consignado, ¿no? Y puede haber un dueño de negocio 1, 2, 3, 4, 5, en fin, varios dueños de negocio. O sea, varios que tienen que ver y van a tener la capacidad, el poder para definir lo que se hace. Con la premisa de que cada uno de ellos tiene una mirada particular propia de esa situación. Como ustedes ven acá, tenemos, esta es la B cuadrada, esta es la B pentagonal, esta es la B en circunferencia. Cada uno tiene su propia perspectiva de la solución. Inicialmente, eso es lo que ellos están describiendo, tiene un entendimiento no claro. Quieren algo, pero no lo tienen tan claro. Y hay que aclarar. Y para eso hacemos el trabajo de hacer este estudio, este análisis. Entonces, ¿cómo es que yo hago el estudio de necesidades? ¿Cómo identifico? Tengo que preguntar, indagar, explorar, entender aquello en lo cual yo voy a proponer una solución y preguntarte profundamente cuáles son esas necesidades. ¿Qué se quiere lograr con lo que se va a hacer? ¿Dónde van a ubicarse los resultados que se obtengan con esa solución? ¿Esa solución es parte de algún sistema mayor? ¿De qué parte es? ¿Cuáles son las características principales? Todo esto son preguntas que le hacemos a los dueños. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Dónde van a estar los resultados? Parte de qué sistema es este componente que voy a desarrollar, cuáles son las características principales de lo que hay que hacer. ¿Cuándo creen que deben estar listos? ¿Cuándo debería estar listo? ¿Qué recursos se dispone para poder formular la propuesta y desarrollarla? ¿Y quiénes más están involucrados con lo que se va a hacer? ¿Ya? Eso es lo que se hace en la primera actividad. Hay una segunda actividad, es recopilar la perspectiva y la como visión para poder articular una de ellas, o sea, agruparlas en una sola, y para ello yo tengo que hacer un ejercicio de interacción muy continuo, porque luego, una vez que yo tenga la visión que se tiene de lo que se va a hacer, porque eso me va a ayudar a mí a definir claramente las funcionalidades, los componentes, yo debo proponer una metodología. Y esa metodología tiene que estar aprobada. Lo vamos a hacer de esta manera, esto va a ser los recursos que se necesitan, van a ser el dinero que se va a invertir, etcétera, y el resultado va a ser este y este. Eso propongo la metodología y debo obtener la aprobación y con ello iniciar el estudio, ¿no? Ahora,
Una vez que está resuelto, si yo tengo claro las necesidades, hay que completar esta perspectiva de lo que se hay a hacer, primero conociendo los antecedentes. ¿Qué hubo antes? ¿Qué es lo que ahora se pretende hacer? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Eh, ¿Con qué está relacionado? ¿Cuáles son los alcances? Un alcance en proyectos, un alcance es algo que se entrega, algo que va a ser útil y que se entrega, ese es el alcance. ¿Qué plazo se tiene? ¿Qué recursos se disponen? Y si hay alguna restricción. Eso es muy importante estudiar desde el comienzo. Luego ya se clarifica esto que estaba anteriormente estaba oscuro, no estaba tan claro, no estaba tan claro como ustedes ven. Ya la siguiente fase debe estar clarísimo. El negocio, es el quehacer que va a tener lo que voy a construir. ¿Qué es? ¿Qué es lo que esta solución va a resolver o va a hacer? Entonces, en esta etapa es la más complicada, es una etapa en la cual yo defino conceptualmente el producto o la solución o el sistema a construir, ¿no? Describe en forma sistémica, detallada y clara. Eh, y hay que ser preciso en lo que el sistema deberá hacer. O sea, acá no se requiere hacer una síntesis, sino más bien describir en forma muy precisa. Entonces, ¿cómo se define el negocio? Es algo que debe estar claro en términos de la actividad que le toca realizar, del resultado que va a producir. Y esta definición de qué es lo que se va a hacer para construir algo o atender algún aspecto de la organización, esa definición del negocio, del quehacer del sistema a construir, no debe ser ambiguo, no debe ser confuso, debe ser muy claro. Y se recomienda utilizar pictogramas, o sea, gráficos, para poder ordenar la explicación de esto que se pretende eh, construir en cuanto a lo que va a ser esta solución. Toda la información relevada de los dueños debe estar incluida. Todo lo que los dueños comentan, despliegan, piden, hay que tenerlo. Y está descrita de tal manera que cualquiera lo pueda comprender y los dueños se sorprendan cuán bien fueron entendidos ellos para definir, dar esta definición del negocio. Una vez que yo ya tengo claro qué es lo que se va a hacer, yo digo, ¿esto a dónde encaja? ¿En qué objetivo de la organización encaja? Y si no encaja en una organización, yo lo que debo hacer es preguntar, ¿dónde voy a colocar este sistema, este componente que se va a diseñar? O también identificando el objetivo, lógicamente, al que se asocie. O formulando a quien me ha pedido una propuesta de innovación para la organización, con eso que se va a construir, ¿no? Y luego se definen los indicadores a medir, metas, resultados, ¿no? A medir, y las metas o los resultados que se tienen que lograr. Y hacer el estudio trade-off, ¿no? Es decir, el análisis costo-beneficio de la propuesta. Y ya luego preciso qué objetivos y propósito tiene, trato de, digamos, precisar lo que se quiere, definir el propósito final de la solución, describiendo la naturaleza de la solución, por lo que hará establecer objetivos generales que se permitan alcanzar con lo que lo que voy a diseñar. Y esos objetivos del sistema que voy a construir o voy a diseñar deben ser deseables, alcanzables, medibles y evaluables, es decir, capaz de saber si está bien o está mal, algo así.
Entonces, y luego ya se desarrollan los objetivos específicos y las metas, descomponiendo las actividades involucradas, ¿no? Y por último, hay que precisar el alcance, qué cosas va a entregar, qué ámbitos va a cubrir, qué personas se van a beneficiar y cuáles son las que se van más bien a perjudicar, ¿no? Y listo. Ahí termina, en esa definición termina esta etapa. Perdón un segundito, puche. Decía que esta primera etapa eh, constituye, la fase 1 constituye un aspecto fundamental, que es claramente definir la finalidad, el propósito de lo que voy a hacer. El análisis de sistemas nace de las necesidades, pero luego clarifica lo que se pretende hacer, para luego pasar al diseño, cuya también pre-etapa es el estudio del entorno. Entonces, para eso debe estar claro qué se pretende, qué se pretende y qué objetivos se va a alcanzar, ¿no? Vamos a dejar esto ahí eh, para continuar el día miércoles. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda. El diseño o el modelado de un sistema o una solución de negocio eh, es un encargo que nos hacen que cuando se encargan a alguien que no es de ingeniería de sistemas, no le resulta claro cómo ir hacia ese diseño. Pero para nosotros, esta primera etapa ya deja claro qué es lo que se persigue. El ingeniero de sistemas puede ser que esté en su dominio los elementos que bajo este deseo, esta claridad que necesita atender, qué es lo que va a ser la solución, pueda tener ya la configuración de vida, ¿no? Pero aún así, se requiere seguir un proceso para tener el diseño final, y eso es lo que vamos a explicar el día miércoles. Bien, preguntas. Bien, jóvenes, entonces nos encontramos el día miércoles, ¿no? Muy bien, muy buenas tardes.